Muy buenos días para todos y para todas. Qué gusto saludar a los nuevos y nuevas consejeras de paz elegidas por voto popular con el apoyo logístico y pedagógico del IDEPAC como parte de sus funciones. Igualmente, darle la bienvenida y agradecerle a todos los miembros del Consejo de Paz Nacional, como dice, que nos acompaña, y de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Verdad, Justicia y Reparación de Colombia. A la misión de verificación, los delegados de la misión de verificación de Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, mil gracias por su compañía, y a los diferentes secretarios y secretarias que me acompañan hoy, porque este no es solamente un compromiso personal, sino institucional. Está aquí una representación de nuestra secretaria de Educación, nuestra secretaria de Integración Social, nuestra secretaria de Planeación, nuestra secretaria de la Mujer, por supuesto, nuestro consejero de Víctimas y su jefe directa, la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo quisiera, más allá de la formalidad, de darles la bienvenida y de hacer la instalación formal de este Consejo Distrital de Paz, por primera vez electo por voto popular, como debe ser, por primera vez electo no solamente por voluntad de la Alcaldía en el plan de desarrollo, que así está plasmado, sino por un acuerdo del Consejo. Un acuerdo del Consejo de nuestra ciudad, y también le doy la bienvenida a los concejales y concejalas que nos acompañan y a todos los concejales de Bogotá que decidieron en buena hora, y una iniciativa de concejales que respaldó la administración, formalizar la institución del Consejo Distrital de Paz, formalizar su elección, su composición, para que esto no dependa de la incorporación en cada plan de desarrollo distrital, sino que se formalice como una instancia permanente, que cada 4 años deberá elegirse, renovarse, cumplir su función de ser instancia, máxima instancia, asesora y consultora de quien sea que esté en la administración distrital, para asegurarnos que en Bogotá se cumplan los acuerdos de paz, pero además también, no solamente los acuerdos de paz en particular, obviamente, sino el mandato constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en nuestro país. Llegan ustedes en buena hora a reforzar este trabajo por la paz. Nosotros vamos a mitad de camino. Ya llevamos 2 años de ejecución de nuestra política de paz y reconciliación en Bogotá, una política que hace parte de nuestro plan de desarrollo, que hace parte de mi vida personal, de mi vida ciudadana, por supuesto de mi vida política, independientemente del cargo en el que esté. Todos aquí tenemos amor, voluntad, compromiso, vida, historia y luchas por la construcción de paz en Colombia, cada uno y cada una desde diferentes arenas, historias y posiciones. Todos aquí hemos sufrido el dolor y las consecuencias de que los acuerdos de paz hayan sido derrotados en las urnas en su momento. Y ahora que nos encontramos en un año electoral, quiero recordar, por supuesto, que el voto es libre en Bogotá y en toda Colombia, y que ni esta alcaldía interferirá jamás en las decisiones de voto de los ciudadanos. Pero sí quiero recordar que en este año, en el 2022, no podemos permitir que Colombia, por falta de información o por manipulación expresa de actores políticos, cometa el error de derrotar en las urnas nuevamente los acuerdos de paz. Hemos pagado caro, la falta de compromiso, la falta de legitimidad democrática en las urnas, del propósito de construir paz, no solamente de desarmar a los armados, a los ilegales, sino de cumplir y construir ciudadanía, Estado, oportunidades de inclusión económica, de reconciliación, de verdad, de justicia para los millones de víctimas en nuestro país, miles, cientos de miles de ellos y ellas en nuestra ciudad. Colombia ha pagado con un nuevo ciclo de violencia, está pagando en este instante con un nuevo ciclo de violencia que puede empeorar, desafortunadamente, el hecho de que no haya un compromiso serio, decidido, político, económico, de inversión para la construcción de paz territorial. Todos sabíamos que, por duro que pareciera, firmar los acuerdos de paz y desmovilizar a la otrora guerrilla de las FARC era el paso más fácil de la paz. El paso difícil
era hacer la paz con los colombianos, no con las FARC. El paso difícil era construir ciudadanía, Estado, inclusión, sociedad civil fortalecida en su independencia, en su voz y en su autonomía, en todos los territorios de Colombia, especialmente en los cerca de 400 municipios más afectados, más excluidos, más victimizados por el conflicto armado en nuestro país. Si con todo el compromiso, con toda la dedicación, con toda la voluntad que hemos tenido en Bogotá, nos enfrentamos a tantas dificultades y obstáculos para trasladar ese compromiso en hechos, en nuevas realidades. Ahora imagínense ustedes en otros territorios donde ese compromiso no existe. De manera que la tarea que nos espera es emocionante. Es emocionante. En el caso de Bogotá, esta ciudadana y esta alcaldesa decidió por voluntad propia, por compromiso, incluir el propósito de que se cumplan los acuerdos de paz en Bogotá y que se cumpla el mandato constitucional de construcción de paz en la ciudad como parte de nuestro plan de desarrollo. No hemos elegido este consejo para que pase lo mismo que pasó hace 8 años, un acto simbólico, sembrar un árbol y no sesionar en los siguientes 8 años. No vinimos hoy a refrendar un acto simbólico. Vinimos hoy a continuar un compromiso de vida, de decisión política, de inversión pública, de construcción de paz en la ciudad de Bogotá. Déjenme contarles en qué hemos avanzado en estos 2 años, antes de que ustedes fueran electos, y en los 2 años que nos quedan, a qué quisiéramos invitarles. Ustedes que son nuestra máxima instancia asesora, fruto de incluir el cumplimiento de los acuerdos de paz en Bogotá en nuestro plan de desarrollo, esta alcaldía tiene, y nos enorgullece, la más alta inversión de un plan de acción distrital de víctimas en la historia de Bogotá. Más de 730.000 millones de pesos ejecutados por todas las secretarías e instituciones de nuestra alcaldía para cumplirle a las víctimas, para trabajar con ellas en el cumplimiento de sus derechos. Por voluntad propia de esta alcaldía, aunque obviamente Bogotá no es un municipio PEDET, decidimos hacer 2 planes de desarrollo con enfoque territorial financiados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Uno de carácter urbano, entre Bogotá y Soacha, porque es en la frontera entre Bogotá y Soacha, entre Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha, donde hay la mayor cantidad de víctimas por metro cuadrado en Bogotá. Es ahí donde tenemos que intervenir, no solamente en el cumplimiento de derechos de justicia, de verdad, de reparación, de atención en su calidad de víctimas, sino de plena inclusión en su calidad de ciudadanos. Y también hicimos un PEDET rural para nuestra localidad rural y la más afectada por el conflicto armado en Bogotá, que es la localidad de Sumapaz. Pero a esos PEDET, como todos sabemos, no solamente son una metodología, no solamente son un enfoque de desarrollo territorial, sino que esos planes necesitan inversiones. Esta alcaldía ha hecho la inversión más alta en la historia de Sumapaz, no solamente en el propio plan de desarrollo de Sumapaz, que hace cualquier alcaldía, sino en el PEDET. Hoy, el plan de acción distrital de víctimas tiene 730.000 millones de pesos y solo el PEDET de Sumapaz tiene 130.000 millones de pesos adicionales a los recursos que le corresponde a su plan de desarrollo como localidad, como cualquiera de las otras 20 localidades. Estamos haciendo la inversión en carreteras, en acueductos rurales, en proyectos productivos y recientemente fueron aprobados los recursos de conectividad para asegurar que Sumapaz tenga agua, carreteras, que sus campesinos puedan vivir de su trabajo, no solo sin estigmatización, no solo sin violencia, sino de su trabajo, de producción campesina limpia y sostenible, donde le podamos comprar, junto con la región metropolitana y la RAPE, de la manera más directa, a los precios más justos, para que su trabajo no se quede en intermediarios, sino realmente en los bolsillos de las familias campesinas de Sumapaz. Todos los niños de secundaria de Sumapaz y de la zona rural de Usme y de la zona rural de Suba
y de la zona rural de los Cerros Orientales, todos tienen hoy tableta. La primera que nos encargamos de entregar fue la de los niños rurales, porque era donde había mayor brecha, más aún en pandemia. Pero obvio, de nada sirve una tableta si no hay conectividad. Por eso, tan importante el proyecto que acabamos de aprobar de regalías, destinarle de las regalías de Bogotá 43.000 millones de pesos a Sumapaz para que tenga plena conectividad en cualquier lugar de Sumapaz, no solamente en pequeñas calles de algunos de sus cascos urbanos. Eso es construcción de paz. Es que la construcción de paz no es firmar papeles, ni firmar acuerdos, ni hacer actos simbólicos solamente. Es construir las oportunidades que nos han llevado al conflicto armado, la falta de oportunidades que ha llevado al conflicto armado, el abandono estatal. Y cuando no es abandono, es abuso o una perversa mezcla de las dos cosas. En estos 2 años que nos quedan, por supuesto, avanzar en la ejecución, en esas inversiones, en esos proyectos, en esas realizaciones. Pero además, queremos nuevamente usar un instrumento que tiene la alcaldía, que es el de la política pública y el de la formalización de las políticas públicas a través de documentos COMPES, para que sean instrumentos y propósitos y proyectos e inversiones que trasciendan esta administración, porque de eso se trata. Y en esto, y por eso tan importante, el acuerdo que aprobó nuestro Consejo, que establece no solamente la creación del Consejo que hoy instalamos, que le da la función asesora que tiene respecto a la administración, que le da un periodo de 4 años, sino que además a ese Consejo queremos invitarlo a que en estos 2 años, y en particular en este año muy en concreto, ya tenemos un cronograma aprobado por nuestra Secretaría de Planeación, formulemos la política pública distrital de paz. Que trascendamos los 4 años de las metas que establecimos en nuestro plan de desarrollo y pensemos a 10 años cuál debería ser la política pública distrital de Bogotá, en lo rural, en lo urbano, en los diferentes sectores poblacionales, con enfoques diferenciales, con enfoques de género. Esa es la tarea principal a la que quisiéramos invitarlos e invitarlas este año. Pero por supuesto, sin duda, la tarea principal de este año es defender la paz en las calles y en la democracia. Es que no vuelva a perder en las urnas. Y esa es una tarea pedagógica, esa es una tarea de convicción, que es muy importante que ustedes hagan. Nosotros tenemos la función, por supuesto, de garantizar el proceso electoral, la imparcialidad respecto de candidatos y de partidos. Y lo cumpliremos, por supuesto. De hecho, ya se instaló la Mesa de Garantías Electorales en Bogotá. Pero esta alcaldía tiene un propósito muy claro, entre muchos, y es que la paz es un deber y un derecho obligatorio de cumplimiento de rango constitucional que también promoveremos cumplir. La paz requiere años, décadas, generaciones de compromiso. Así como años, décadas y generaciones hemos padecido la guerra, años, décadas y generaciones se necesitan comprometidas sistemáticamente para construir paz territorial, para superar las condiciones de abuso, de exclusión. Y ese es un debate democrático que requiere una enorme pedagogía. Así que, queridos amigos y amigas del Consejo Distrital de Paz, queremos invitarlos a ese propósito específico este año, a que hagamos una enorme pedagogía por la defensa de la paz, por la defensa de los acuerdos de paz, porque a los candidatos no les tiemble la voz para hablar de paz como si se avergonzaran, como si eso hubiera dejado de ser una prioridad de Colombia. Si de verdad quieren escuchar a la ciudadanía, van a tener que incorporarlo en su lenguaje y en sus propuestas sin vergüenza, con decisión, porque la población afro lo necesita, porque la población indígena lo necesita, porque los jóvenes de Colombia lo reclaman, porque las mujeres de Colombia. No podremos superar las condiciones de exclusión, de pobreza que hemos padecido si no construimos paz en Colombia. Con razón, las mujeres de Colombia y de Bogotá dicen no más hijos para la guerra, con razón, y las respaldamos en ese propósito. Todas, todos, indistintamente de posiciones ideológicas, queremos hijos para la paz, para la convivencia, para el progreso, no para la guerra, no para la exclusión, no para el racismo.
Y como bien decía Daisy, por supuesto Bogotá tiene sus propias particularidades, tiene sus propios desafíos, que no tiene que ver necesariamente o solamente, digámoslo así, con los acuerdos de paz, incluso con el mandato constitucional de construir paz. Bogotá, como todo Colombia, vivió el año pasado un estallido social profundo que reclama superar injusticias, inequidades. Y esta alcaldía escucha muy en serio ese llamado, muy en serio ese llamado. Y por supuesto, ponemos la cara y respondemos por las cosas desafortunadas que ocurren, por los abusos que ocurren, cuando la gente sale a protestar de manera pacífica y algunos terminan en hechos de violencia que generan confrontaciones entre los propios ciudadanos o entre ciudadanos y miembros de la Policía Nacional. Superar, como decía Daisy, esa filosofía del enemigo interno, de que hay unos ciudadanos que somos enemigos de los otros. Superar esa idea de que participar y exigir es insurgente, es rebelde, nos hace enemigos del Estado o al Estado enemigo de la gente. Son décadas de historia de esa formación, de esa estigmatización que debemos superar, por supuesto. Pero también eso requiere acciones decididas. Esta alcaldía cree, y los quiere invitar, apreciados amigos del Consejo Distrital de Paz, a que promovamos desde Bogotá ante el Congreso de la República una nueva política de seguridad ciudadana para la paz. Ese tal vez ha sido, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, una de las enormes fallas de este tiempo, de la derrota de la paz en las urnas. ¿Cuál es la seguridad ciudadana para vivir en paz? ¿Cuál es la fuerza pública? ¿Cuál es la reforma a la Policía Nacional? Una de las herencias de esa estigmatización, de esa idea del enemigo interno, de esa idea de que unos somos enemigos de los otros por exigir, ha sido justamente la militarización de nuestra policía. Si la policía es un organismo civil, ciudadano, ¿por qué pertenece al Ministerio de Defensa? No tiene sentido. ¿Por qué tiene fuero militar? No tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Lo hemos reiterado una y otra vez, no hemos encontrado eco, desafortunadamente, en el actual gobierno. Pero hay un proceso electoral en curso. Habrá un nuevo gobierno, el que escojan los ciudadanos libremente. Y creo genuinamente que si queremos construir paz, hay ciertas políticas públicas nacionales, no solo distritales, que es necesario abordar. La reforma y democratización de la fuerza pública. Tener una fuerza pública en general, pero muy en particular una policía civilista, ciudadana, no militarizada. Que tenga una mejor formación, que también tenga, hay que decirlo, una mejor remuneración. Es un trabajo enormemente difícil, muy mal pago, muy mal remunerado, con muy pocos incentivos. Pero también una política pública de superación de la pobreza, que responda a las inequidades profundas que ya tenía la sociedad colombiana, la sociedad bogotana, pero que además han sido acrecentadas por la pandemia. Yo recibí una alcaldía en la que no había pandemia, la economía crecía y la pobreza crecía. Esa fue la política social que yo recibí el 1 de enero del 2020. Una sociedad en la que la economía crece, la rentabilidad crece y la pobreza crece. ¿Cómo se explica eso? Ahí hay una falla, o de política económica, o de política social, o de ambas. Y en esa ciudad, que ya era profundamente desigual, que ya era profundamente inequitativa, que ya tenía una pobreza creciendo en vez de bajar, nos llegó la pandemia con todas sus secuelas. Una pandemia que duplicó la pobreza, que duplicó el desempleo, que triplicó la pobreza extrema, que nos puso a tener nuevamente hambre en una ciudad como Bogotá, lo cual es inaceptable. Una política de inclusión social y superación de la pobreza es absolutamente importante y crucial para construir paz. Esta alcaldía, con orgullo, es parte de su política social, pero también es parte de su política de paz.
Mucha gente aquí habla ahora de renta básica. Pero esta alcaldía, queridos amigos, es la primera y la única que de verdad ha entregado una renta básica. Yo llegué a esta alcaldía y 20.000 hogares recibían una transferencia monetaria. 20.000. En una ciudad que ya tenía más de 500.000 de familias en pobreza. Hoy, 2 años después, hay 853.000 familias bogotanas en pobreza, identificadas, caracterizadas, bancarizadas y recibiendo una renta mínima, básica. Con 160 o 240.000 pesos no se sale de la pobreza, pero sí del hambre. Y tuvimos que dejar de financiar cosas que son importantes para la ciudad. Mantenimiento vial, por ejemplo. Pero lo dijimos y lo defendimos y lo hemos defendido hasta el día de hoy. Los huecos de las calles pueden esperar, los huecos del estómago no. Y teníamos 1 millón de familias en pobreza, 1 millón. Con semejante esfuerzo todavía no llegamos al millón, apenas vamos en 853.000. A quienes hoy compiten por la presidencia de la República vale la pena preguntarles. ¿Se comprometen, sí o no, a mantener o mejorar la renta básica que hoy da Bogotá y que es cofinanciada con recursos también del gobierno nacional? Ese es el tipo de cosas que quisiéramos saber, no la mecánica electoral, ni el número de candidatos. Datos poco relevantes sobre decir, para tomar decisiones de política pública. Colombia acaba de hacer un censo en buena hora, actualizó el censo, necesitamos saber cuántos somos. Lo hizo en el 2018. Acaba de actualizar su censo migratorio. Hay nuevas familias bogotanas, las familias migrantes, y las recibimos con todo el amor. Ayer abrimos los colegios presencialmente totalmente, hoy los jardines infantiles. Cada vez más nos hemos ido a buscar puerta a puerta, pagadiario por pagadiario, a las familias que están en pobreza, a las familias migrantes, a darles la bienvenida, a decirles que son las nuevas familias bogotanas y que todos nuestros servicios sociales están a su disposición, que no hay barreras, ninguna. Tenemos censo de población actualizado y tenemos censo migrante actualizado. Pero está actualizado en el archivo, no en el Sistema General de Participaciones, que es con base en el cual nos entregan per cápita los recursos para la cobertura de jardines, para la cobertura educativa, para la cobertura de salud. ¿Están o no los candidatos dispuestos a adoptar el censo de migrantes y el censo poblacional para que a todos los municipios de Colombia, no solo a Bogotá, les llegue el valor per cápita para garantizar la primera infancia, la educación y la salud de todos los bogotanos y colombianos? Hoy puede haber fácilmente en Bogotá por lo menos, en nuestro estimativo 700.000 familias que no aparecen en la estadística del SGP. Es decir, no nos transfieren recursos, es como si no existieran, pero recursos que existen, comen, viven, se educan. Y eso requiere una inversión pública. Bogotá ha hecho estos 2 años todos los esfuerzos, no le negamos el cupo a nadie, nos giren o no nos giren esa plata. Pero ese es un esfuerzo enorme para los bolsillos de los bogotanos. Y se supone que esto se paga con impuestos de todos los colombianos, no solamente de los bogotanos. Ese tipo de decisiones trascienden la política pública distrital a la que los estamos invitando a formular. Y por eso es necesario, pongo esos 2 ejemplos, no quiero extenderme demasiado hoy, podría dar muchos más, de acciones que requieren es de nuestro trabajo concertado, de su trabajo de asesoría, para que podamos invocar ante el saliente y el entrante gobierno nacional este tipo de reformas cruciales para la construcción de paz en Bogotá y en toda Colombia. Menciono la actualización del censo del SGP porque es que el SGP es la columna vertebral de la inversión social de Colombia. Si el SGP está desactualizado en número de personas o en valor per cápita del servicio, pues la exclusión va a subir. Eso sí es automático, porque hay personas de facto excluidas de esa atención. Menciono la reforma y democratización de la fuerza pública y en particular de la policía, porque francamente me parece indispensable y entre más tiempo llevo en esta alcaldía, más indispensable me parece, como elemento de construcción de paz. Ese tema no se puede quedar por fuera. Y menciono 2 cosas que no están expresamente acordadas en el acuerdo de paz con las FARC.
No se pactó eso allí. Porque se nos dijo, yo era senadora en ese momento y estuve de acuerdo, que unas cosas eran la paz de la construcción con la ciudadanía y otra cosa la paz, los acuerdos de paz estrictamente con las FARC. Muy bien, pero ni cumplen lo uno ni cumplen lo otro. Ni cumplen los acuerdos de paz con las FARC ni cumplen los acuerdos de paz con la ciudadanía y después esperan que no haya estallido social. Y se preocupan porque hay polarización. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Donde hay exclusión y negación sistemática de derechos, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Pero la paz, queridos amigos, necesita que la democracia, con todas sus imperfecciones, sobreviva. Sobreviva a las elecciones, sobreviva a la legítima competencia política, sobreviva al certamen electoral. Las instituciones que tenemos locales y nacionales son muy imperfectas, por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, por eso seguimos luchando cada uno desde su escenario como seguimos luchando. Queremos tener mejores, no tener instituciones o destruir las pocas que tenemos. La paz en democracia puede ser precaria. La paz en regímenes autoritarios es inexistente, no precaria. No perdamos el norte en ese sentido. Y quisiera mencionar un último punto, porque en este mismo recinto, con Monseñor, en este mismo recinto hemos hecho muchos actos, entre ellos actos con quienes dejaron las armas y como reincorporados están haciendo su ejercicio de construcción de paz, de verdad, para hacer dos llamados. Uno, al Estado y a la dirigencia de las FARC desmovilizada, para que honren su palabra de empezar por lo menos por una localidad, la más agredida por ambos actores del conflicto armado, en Bogotá, que es Sumapaz. Esperamos que tanto los unos como los otros vayan a pedir perdón en Sumapaz. Vayan a pedir perdón por el reclutamiento forzado. Vayan a pedir perdón por los asesinatos cometidos. Vayan a pedir perdón a las víctimas, tanto a los agentes del Estado como los de la otrora guerrilla de las FARC, hoy desmovilizada afortunadamente. Lo hemos invitado, lo hemos procurado, hemos avanzado, pero no hemos podido concretarlo, llevamos 2 años. Llevamos 2 años tratando de lograr ese propósito. Nos parece muy importante. Desde aquí quiero reiterar mi apoyo personal, ciudadano e institucional como alcaldesa a todas las instituciones del sistema de paz en Colombia, a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en fin, a todas las instituciones del sistema. Cuenten con nosotros, siempre han contado con nosotros, en lo político, en lo social, en lo de inversión. Pero también queremos que el sistema haga hechos de paz en Bogotá, haga hechos de paz en Bogotá. Y creemos que uno de esos hechos de paz, solo uno, no digo que sea el único, muy importante, sería que tanto los agentes del Estado como los miembros desmovilizados de las FARC fueran a Sumapaz y pidieran perdón. Y se comprometieran a un proceso de reparación como lo establece la jurisdicción, en el marco de sus propias sentencias. Nos han dicho que prefieren esperar las sentencias, lo entendemos, pero la voluntad no requiere de sentencias. La sentencia es un mecanismo formal, en buena hora, legal. Pero si de verdad hay voluntad, no deberían ir obligados por una sentencia, sino motivados por su propia convicción. Así se los hemos planteado y el que persevera alcanza, dice el dicho. Seguiremos perseverando. Señalo por lo menos esos 4 propósitos específicos: la defensa de la paz en la sociedad y en las urnas, el respaldo a todas las instituciones de la jurisdicción de paz en Bogotá, sostener la invitación tanto a los agentes del Estado como a los miembros desmovilizados de las FARC de que reconozcan la gravedad de los
hechos, abusos y crímenes que cometieron en Bogotá y le pidan perdón a sus víctimas y se comprometan con el proceso de reparación y reconciliación establecido en la Jurisdicción Especial para la Paz. La construcción de la política pública distrital de paz, cuyo cronograma de formulación, participación, consulta y adopción está previsto para este año. Y la promoción ante el gobierno nacional saliente y entrante de por lo menos esas 3 políticas públicas indispensables, en mi opinión. Pero por supuesto, bienvenidas sus voces y su asesoría, si hay más, las incluimos, para construir paz no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Que sepamos quiénes somos, que se adopte formalmente el censo colombiano y migratorio, que se actualice el SGP para que a todos los municipios de Colombia podamos atender la inversión social y la inclusión social que requiere la construcción de paz. Que se reforme la fuerza pública, en particular la policía, como un órgano mucho más civilista, con mejor formación, con mejores incentivos, para cumplir la función de seguridad ciudadana en la paz y por la paz, que no se ha podido hacer en estos 4 años. Creemos que esas 4 acciones son un buen comienzo de nuestra tarea juntos, además de todo lo que ya venimos haciendo, que estoy segura que ustedes van a nutrir, mejorar, verificar, reforzar el PDET de Soacha y Bogotá, el PDET de Sumapaz, el cumplimiento del Plan de Acción Distrital para las Víctimas, la elección misma de este consejo, la decisión política del consejo en nuestra ciudad para que este consejo sea permanente, no sea solamente la instancia de un gobierno y ciertamente no sea una mera instancia simbólica, sino una acción sostenida de trabajo deliberativo, respetuoso, por supuesto, como todos los consejos de participación en nuestra ciudad. Ustedes son un consejo independiente, no un apéndice de este gobierno ni de ningún gobierno. Tienen su propia voz, su propia representación y una función que nos une, que es la de ser la máxima instancia asesora y consultiva para efectos de la política distrital de paz. A todos y a todas, mil gracias por sus luchas, por sus vidas, por sus logros, por sus aciertos, por sus contribuciones a la construcción de paz en Bogotá y en Colombia. Estoy segura que eso fue lo que los motivó y las motivó a postularse, a vincularse, a hacerse elegir, a ser parte de este consejo. Es igualmente lo que me ha motivado a mí para llegar hasta aquí, para incluir estas iniciativas en nuestro plan de desarrollo, para haber avanzado estos 2 años en las iniciativas que ya mencioné y para que avancemos juntos, por lo menos, y seguramente en muchas más cosas que estas 4 que les propongo. Bienvenidos y bienvenidas, doy por instalado el Consejo Distrital de Paz de Bogotá. Muchas gracias.